contentos de estar en su presencia y poder adorar al Señor con su iglesia, aunque parte esté aquí y otra parte en casa. Que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros, a los que estáis en casa. Bien, vamos a compartir una porción de las Escrituras. Decirles que, como saben, antes de la operación que tenía de espalda y estar tanto tiempo inconvaleciente, hablé con la iglesia respecto a una serie de cosas que quería tratar con la congregación antes de, al comienzo del 2021. Y esto lo hablemos antes de finalizar el año. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de que de alguna manera mi intención era concluir con algunas cosas que quedaron pendientes, concernientes a la iglesia local, estar esos meses tocando los puntos que faltaban en cuanto a lo de la iglesia local se trataba, algunos puntos que creíamos importantes de hablar, para comenzar el año tratando todos los temas, o la mayoría de los temas concernientes a lo que tiene que ver con la familia y todos los derivados que esto lleva. Lo cual calculemos que incluso nos íbamos a estar todo el año hablando del tema, y iba a terminar el año y no íbamos a concluir con el tema, porque hay muchos aspectos de los que hablar en cuanto a la familia se refiere. Pero no ha podido ser, al menos en los marcos de tiempo que teníamos pensado. Pensamos y el Señor, pues de alguna manera trastorna los planes y nos vemos en febrero y con lo que estaba pendiente, siguiendo pendiente, y con todo esto de alguna manera pospuesto. No obstante, confiamos en el Señor, tenemos shalom en el corazón, tranquilidad, y esperamos que el Señor nos vaya indicando qué es lo que hacer siempre, porque siempre se tiene que hacer algo, siempre se tiene que hablar cosas importantes. Por tanto, lo que vamos a hacer a partir de ahora es intentar ponernos al día, o más bien de ponernos al día, tocar esto que se quedó pendiente en cuanto a la iglesia local, y una vez lo terminemos, pues ya veremos a ver lo que el Señor dispone, mis hermanos. Así que estemos orando para pedir dirección al Señor y que el Señor nos vaya orientando qué es lo que más surge a la hora de compartir e instruir a su pueblo. Amén. Para eso les necesito despiertos, activos y buscando al Señor, porque les interesa, mis hermanos. Amén. Esto va con ustedes, no solo conmigo. Amén. Cuando digo que se quedaron pendientes cosas de la iglesia local, en absoluto estoy diciendo que ya lo hemos hablado todo en cuanto a la iglesia local y solo nos quedan un par de cosas que hablar en casa de David de la iglesia local, ni muchísimo menos. Hay infinidad de cosas que atañen a la iglesia local, a lo que es la iglesia, la membresía, la conducción, todas las cosas que atañen a la iglesia local, que no hemos hablado para nada, ni por encima. Me refiero a que quedaron un par de cosas hablando en estas cosas que creo que no se pueden posponer, y son cosas que se tienen que hablar con urgencia porque de alguna manera nos afectan y las necesitamos saber por el contexto de iglesia en el cual estamos en el día de hoy. Es por eso que en esta tarde me gustaría comenzar estos sermones, no sé cuántos van a ser, 1, 2, 3, no lo sé, en relación a la iglesia local, concernientemente con todo lo que tiene que ver con su liderazgo, concretamente con sus pastores, o sea, con los ancianos y con los diáconos. Ancianos y diáconos, más de iglesia local es imposible. Ancianos y diáconos. Por tanto, intentaremos y estaremos hablando en diferentes sermones cosas tan importantes como la importancia, como sus funciones. Estas partes, en lo que corresponde a los ancianos, hablaremos menos porque hemos hablado bastante de esto en tiempos atrás, en sermones o series de sermones como la membresía. ¿Se acuerdan? Quien no lo haya escuchado puede acudir a la página de la iglesia de YouTube y dar un repaso, porque hemos hablado bastante en lo relacionado con el pastor, su responsabilidad, sus quehaceres y demás en cuanto a todo esto. Por tanto, no hablaremos mucho en lo que concierne al pastor y sus funciones. No obstante, hablaremos algunas cosas. También
Nos interesa hablar y enseñar acerca del establecimiento de estos ancianos y de estos diáconos, de cuáles son sus requisitos, cuáles son sus tareas, qué se ha de esperar de ellos, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que va envuelto a todo lo que tiene que ver con los ancianos y con los diáconos en la Iglesia. Cuando digo ancianos, digo pastores, ya ustedes saben, ¿no? En este tiempo atrás, como hemos dicho, hemos hablado de muchos aspectos que conciernen a la Iglesia local, entre ellos la importancia de la figura pastoral. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hablado tanto en estos tiempos? ¿Han dado cuenta que hemos hablado mucho de esto? De la figura pastoral. ¿Por qué hemos hablado tanto de esto? Porque entendemos que la membresía de la Iglesia tiene que estar instruida en todo lo que concierne a la Iglesia local y, cómo no, en todo lo que concierne a su liderazgo. Una iglesia no puede, la membresía de una iglesia, no puede estar desconectada del conocimiento de lo que tienen que ser sus líderes. No tiene sentido, sino que tiene que tener conocimiento de todo lo que gira alrededor de aquellas personas que tienen cargos de responsabilidad dentro de la congregación local de la cual ellos son miembros. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Una iglesia instruida en esos temas está preparada para saber qué hacer, para saber qué esperar y cómo desenvolverse en lo que concierne a su iglesia y cómo no en lo que concierne a su liderazgo. Sabrá cómo establecer a sus pastores y diáconos, cuándo un pastor es legítimo y cuándo no, cuándo puede estar y cuándo no. Sabrá qué deben esperar y ver en ellos. Una iglesia instruida adecuadamente en estos temas pone en completo estrecho a su liderazgo, ya que el pastor no puede columpiarse a la derecha y a la izquierda como se antoja, porque tiene delante una iglesia que sabe lo que espera bíblicamente, o sabe lo que debe esperar bíblicamente del pastor que lo lidera. Los diáconos no pueden hacer lo que quieren, porque tienen una iglesia que sabe exactamente cuáles son sus funciones, los requisitos que tiene que tener y qué es lo que espera de esos diáconos. Por tanto, una iglesia instruida de esta manera pone en estrecho a su liderazgo, haciendo que tengan que hacer lo correcto, sí. No permitiendo que hagan lo que les antoja, no, sino poniéndolos en el lugar que corresponde. Por otro lado también advierte, de alguna manera, y disuade a aquellos hombres dentro de la congregación que de alguna manera quizá aspiren a algún tipo de cargo de responsabilidad dentro de la congregación. ¿Por qué digo disuaden? Porque quizá tienen un concepto de lo que es ser pastor o un concepto de lo que es ser diácono desajustado de la Biblia y están deseando serlo. Y de alguna manera esto los ubica para que tengan noción de lo que están deseando o para ahorrarles un disgusto y disuadirlos antes de que tomen el paso. Amén. ¿Sí? Y esto solo se sabe cuando la Iglesia es instruida en todas estas cosas. Porque si no estamos instruidos en esto, tenemos todo lo contrario, a una iglesia que no tiene idea de nada, de que no sabe nada de lo que tiene que hacer en cuanto a los líderes que le pastorean y en cuanto a las personas de responsabilidad, y que permite y promociona y proporciona a un pastor o diáconos que no sean adecuadamente bíblicos a hacer lo que quieran sin ningún tipo de represalia. Con inmunidad, mis hermanos. Por eso la importancia tan grande de todo esto. Así despacio, hasta donde lleguemos, ¿bien? En primer lugar, diremos que cuando Dios estableció la iglesia local, o sea, estos lugares concretos en los cuales se reúne un número concreto de creyentes regenerados por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, cuando Dios estableció esta iglesia local compuesta por estos creyentes que están dispersos por diferentes iglesias locales, estableció también un liderazgo definido para el cuidado, manutención y conducción de ese pueblo que está congregado en ese punto en específico. O sea, de la misma manera que Dios manda que haya una iglesia local concreta, con miembros concretos específicos, mandó al mismo tiempo que esa iglesia estuviera liderada por pastores y tuviera cargos de responsabilidad como los diáconos para que administraran ciertas cosas y ciertas responsabilidades dentro de esa congregación. Una cosa va cogida de la mano de la otra. Y según las Escrituras, ¿cuáles son las figuras o cargos distintivos dentro de una congregación local?
lo estamos diciendo todo el rato. Aunque las Escrituras nos enseñan que hay una diversidad de ministerios, parece ser que también nos enseñan que entre todos estos hay dos ministerios, por así mencionarlos, que son indispensables y prevalecen para la dirección y liderazgo de la iglesia local, y estos dos son los que acabamos de mencionar: pastores y diáconos. Estas dos figuras dentro de la congregación local son las que podemos ver totalmente operativas, o sea, en plenos recursos de sus facultades al 100% en la actualidad. Pastores y diáconos ejercen sus ministerios en todo el pleno uso de lo que pastor y diácono significa. ¿Entienden esto? Amén. Y todo esto se ve en las Escrituras y en el desarrollo de la historia de nuestro cristianismo. Podemos leer textos como los que encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 12. Y este es el texto que me puse en la cabecera, que no hemos leído, pero lo leemos ahora. Dice, Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Han notado bien? Podemos ver claramente cómo Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Filipo, en su salutación menciona a los santos. ¿Quién son estos santos? La iglesia, los hombres, los individuos, hombres y mujeres, que están congregados en una iglesia concreta en la ciudad de Filipo. Y saluda a los santos y hace una mención aparte, que al mismo tiempo va conjunta con los santos. Saludo a los santos, y estos santos están ¿con quién? Con los obispos y diáconos en dicha congregación. Por tanto, vemos como que Pablo en su salutación hace una distinción muy clara de la membresía de la iglesia, los santos, y de aquellos que los lideran, obispos y diáconos. Cuando digo obispos, digo ancianos, digo pastores, y hablaremos después de esto. ¿Entienden esto? Amén. Es muy significativo que aunque en ese tiempo, noten esto, que aunque en ese tiempo estuvieran operativos los apóstoles y profetas, Pablo solo haga mención de los obispos como los ministerios de perfección y sume a este ministerio de perfección, al pastor, al obispo, al diácono. Porque que lo diga en la actualidad podríamos entenderlo un poco más, pero en aquel tiempo estamos entendiendo de que los profetas, los apóstoles, vivían y estaban operativos y en acción. Sin embargo, aun estando operativos y en acción y en cuerpo presente, vivos, ¿qué es lo que ocurre? Que Pablo no los menciona, sino que habla a las iglesias, omite el resto de ministerios y solo habla del pastor y menciona al diácono como otro ministerio. En mi opinión, y en la mayoría de los comentaristas y teólogos, es una clara muestra de que estos dos ministerios son los que se distinguen como normativos dentro de una iglesia local. Amén. Y coincide la mayoría, por no decir casi todos, de los comentaristas en cuanto a todo esto. Pero bueno, afirmar tal cosa genera una pregunta consecuente. Afirmar tal cosa genera inquietudes y dudas a la congregación seguro, porque seguro que os estaréis preguntando, ¿qué hacemos con Efesios 4? ¿Qué hacemos con el establecimiento de dichos ministerios? ¿Qué ocurre con estos ministerios expresados en las Escrituras para la perfección de los santos, muy bien explicados y establecidos en esa carta escrita por Pablo? En Efesios 4, capítulo 11, verso 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Bueno, lo hemos leído muchas veces. Esta porción de las Escrituras nos muestra claramente que la iglesia tiene que ser edificada, tiene que ser conducida y perfeccionada por medio de ciertos hombres capacitados en diversas facultades, dones y maneras para la perfección y para poder ejercer dicha labor a favor de la iglesia. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y maestros. Y esto es lo que dice la Escritura. Por tanto, atendiendo este texto, ¿cómo podemos decir y cómo podemos asegurar
que solo en la actualidad están operativos los pastores y diáconos, cuando el pastor que menciona solo es un ministerio de estos 5 y el diácono ni siquiera está mencionado en esta porción de las Escrituras. ¿Cómo podemos expresar y afirmar tal verdad con este texto tan impresionante que encontramos aquí? Por partes, mis hermanos. Por supuesto que este texto es una realidad y que todos estos ministerios son los que Dios constituyó absolutamente para la edificación y perfección del cuerpo de Cristo. Y ignorar, aunque sea uno de estos ministerios aquí expresados, y su aportación en dicha edificación de la Iglesia, es hacer un despropósito a la Escritura y es desvalorizar algo que el Señor hizo, que el Señor estipuló y delegó, e ignorar todo lo que el Señor estableció para la perfección de los santos. Por tanto, ni un solo de estos ministerios puede pasarse por alto e ignorarse, sino que todos son ministerios dados por Dios, que están expresados en las Escrituras y que sirvieron para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, como todo, mis hermanos, ya que tenemos que explicar esto, aunque sea por encima. Dios, como en todo lo que hace y es, ¿qué es? Es orden, ¿sí? Amén. Dios es orden. Y ha establecido cada oficio para que se ocupe de ciertos aspectos y áreas concretas para labores específicas. Sería un absurdo y a su vez un descontrol pensar que cada ministerio puede ocuparse de todo y que cada persona puede ocuparse de cualquier cosa. O sea, que cualquier ministerio tiene la facultad para poder ocuparse de cualquier cosa. Sería un absurdo irracional, ya que ¿para qué 5 ministerios si con uno solamente uno puede encargarse de todo y tiene la facultad y capacidad para hacerlo todo? Entendemos por 5 ministerios 5 grupos de personas que tienen facultades y capacidades para ocuparse de diferentes áreas de necesidad dentro de la congregación local. ¿Hasta aquí bien? Por poner un ejemplo, imagínense que un ministerio de evangelismo dentro de la congregación saliera fuera, ya sea un hombre, sea un matrimonio, sea un grupo de personas, como misioneros, lo que sea, salga fuera, predique, y el fruto del evangelio que predica se vea reflejado aquí en la congregación, y esta persona acuda a la misma congregación de la cual salió el evangelista que le predicó, y cuando llegan aquí los dos, el evangelista sigue ministrando a esta persona como si fuera su pastor, como si tuviera los demás cargos de responsabilidad, anulando a todos los demás ministerios y ejerciendo él una labor que no le corresponde. ¿Se imaginan? Obviamente que el evangelismo no termina cuando terminas de predicar el evangelio, sino que una persona que predica tiene la responsabilidad de aquel que le predicó. Y tiene que estar al cuidado, atento, participando en el discipulado. Pero también es una realidad que esa labor, de alguna manera, esa tarea de responsabilidad directa, termina o empieza de alguna manera a disiparse cuando esta persona entra en la congregación local y entran ministerios a atender diferentes factores que el evangelista no atiende. ¿Sí? ¿Están entendiendo esto? Amén. Por tanto, teniendo esto en mente, sabemos que es un descontrol y un desorden, ya que cada ministerio se ocupa y se debe ocupar de un aspecto en particular. Por tanto, teniendo esto en mente, digo, es más fácil hablar de la operatividad de ciertos ministerios en la actualidad, ya que algunos de ellos, concretamente los apóstoles y profetas, que son ministerios exclusivos y específicos para ciertas labores, estos apóstoles y profetas tuvieron como labor echar el fundamento para la edificación de dicho edificio, lo cual fue imprescindible y sumamente importante en su tiempo, pero innecesario en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué estamos intentando decir con esto que estamos hablando hace 5 minutos? Que cada ministerio se ocupa de una función para la edificación del cuerpo de Cristo. Y concretamente, teniendo esto en mente, que cada uno se ocupa de algo, los apóstoles y los profetas se ocupan de algo, no, de lo más importante, que echar el fundamento de la iglesia para que se edifique encima de esto.
Por tanto, eso se echó en su momento y en su momento eran operativos y necesarios e importantísimos para poder ejercer esa función de ministerio, pero hoy en día, una vez echado ese fundamento, no tienen razón de ser. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Voy muy rápido? Leemos en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Podemos ver algo maravilloso en estos versos. Que judíos y gentiles vienen a formar parte mediante el sacrificio de Cristo de un solo cuerpo que es su iglesia. Y estos judíos y gentiles, estos dos pueblos que vienen a formar parte de un solo pueblo en Cristo Jesús, son santificados en Cristo, envueltos en Cristo, potenciados por Cristo, regenerados por Cristo. Cristo es el centro de estos dos pueblos que se han hecho uno, y estos pueblos que son uno están edificados ¿bajo qué? Bajo el fundamento que echó ¿quién? Los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas. ¿Qué es lo que esto significa del fundamento? ¿Qué es lo que significa? Pues que la iglesia está edificada en base a lo que Dios establece para con ella. O sea, se edifica bajo la dirección y voluntad divina. La iglesia se edifica bajo lo que Dios determina para con la iglesia. Con nada más. Dios es el que dictamina cómo la iglesia tiene que caminar y crecer. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Esta revelación de Dios se puede entender por dos vías. La revelación general y la revelación especial. Sé que son muchas cosas y por eso deberían anotar, pero bueno, lo tienen ahí para volver a escuchar. Revelación general y revelación especial. La revelación general tiene que ver con cómo se muestra Dios a través de su creación y cómo se manifiesta a través de su gracia común a todos los hombres sin distinción, y demuestra por medio de su revelación y su gracia, y por su revelación general y su gracia común, y le dice al mundo que aquí estoy, yo soy Dios y existo. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Dios por medio de esta revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, forma parte de esta revelación general que todo el mundo tiene. Y cuando cae la lluvia es una gracia común que cae sobre justos y ¿quién? E injustos. Por tanto, todo esto es a nivel general y Dios se revela diciendo soy Dios y existo y aquí estoy. Pero la revelación especial tiene que ver no solo con el propósito de revelar que soy yo Dios y existo, sino revelar quién soy yo más específicamente y cuál es mi voluntad. Y esta revelación especial no la tiene todo el mundo, sino aquellos que se acercan al Señor, aquellos que son suyos. Esta revelación existe como un propósito, además de revelar que Dios existe, sino con el propósito de revelar su voluntad. ¿Y cómo se manifiesta su voluntad? ¿Cómo se reveló su voluntad? Pues a través de los recipientes que Él ha decidido tomar para manifestar su voluntad. Dios manifestó su revelación, se mostró por su revelación especial mediante los recipientes que eligió para poder mostrarse. ¿Estos recipientes quién fueron? Los profetas y los apóstoles. ¿Hasta aquí bien? Amén. A lo largo de la historia Dios se ha manifestado mostrando su voluntad a sus profetas para que estos a su vez se lo transmitieran al pueblo, y nada fue revelado al pueblo, o nada fue revelado por Dios sin contar con sus profetas. Por tanto, sus profetas siempre han sido el filtro por el cual el Dios omnipotente prometió revelarse. Amén. En su revelación especial, me estoy refiriendo. Dice Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada. Dios no actuará sin antes haber revelado por profecía a los profetas, por revelación especial, cuál es la voluntad y el propósito que Dios quiere para con todo. Deposita esa gracia en su recipiente y a su vez ese recipiente lo vierte al resto del pueblo. No todos recibían la voluntad de Dios, sino el profeta puntual de cada tiempo que manifestaba la voluntad al pueblo.
En 2 de Pedro capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una revelación que recibían mediante el Espíritu Santo y se hacían depositarios de la revelación especial de Dios. Tremendo, mis hermanos. Por tanto, los profetas inspirados por el Espíritu Santo recibieron la revelación divina que a su vez fue transmitida en medio de su pueblo. Pero más tarde, venido el cumplimiento del tiempo, vino Cristo. Amén. Amén. Y la voluntad de Dios fue manifestada en perfección a través de Él. O sea, no hay mayor representación y mayor revelación de lo que el Padre es que su propio Hijo. Amén. Ninguna. ¿Y quiénes fueron después de Jesucristo venir, vivir, morir, resucitar y ascender? ¿Quiénes fueron los encargados, o sea, los recipientes en aquel tiempo y transmisores de dicha voluntad y revelación? Sus santos apóstoles. Amén. Los apóstoles del Cordero. Amén. Los apóstoles que estuvieron con Cristo. Ellos, también inspirados por Dios y siendo testigos de Cristo, se hicieron recipientes y testificaron el Evangelio recibido de su Hijo, manifestando así nuevamente de una manera definitiva y transparente la voluntad de Dios y el propósito de Dios para con su pueblo, recibido de primera mano del Verbo que salió de Dios. Amén. Si tela los profetas, tela los apóstoles. Amén. ¿Y dónde está hoy dicha voluntad y revelación? Leemos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 1 y 2. Escuchen y anoten. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Por tanto, os despierto, iglesia del Señor, dice Pedro, a que recordéis y hagáis memoria de lo que recibisteis, de las palabras que recibisteis, tanto de los profetas como la palabra que recibisteis de los santos apóstoles. Estas palabras, mis hermanos, no se perdieron en el tiempo y no se quedaron transmitidas para que se traspasaran oralmente, sino que quedaron por la voluntad y gracia divina registradas en 66 libros que hoy llamamos Biblia. Por tanto, el testimonio, o sea, la revelación especial depositada en primera instancia en los profetas, en segunda instancia en los apóstoles, para que fuese transmitida oralmente al pueblo, hoy la tenemos en forma de libro en lo que se llama Santa Biblia. Y aquí tenemos esa revelación especial y esa gracia divina en el cual Dios se ha revelado y transmite su revelación especial a su iglesia. Amén. Sí, Señor. Y esto precisamente es a lo que nos referimos cuando hablamos de fundamento. Amén. El fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles, siendo la cabeza central Jesucristo, está todo aquí. Amén. Está todo aquí. Amén. Y sobre esto se edifica. Amén. Aleluya. Y con esto se edifica. Amén. Amén. Por tanto, apóstoles y profetas, a ver si siguen el hilo y no se van perdiendo, apóstoles y profetas tuvieron la participación, ¿saben dónde estamos, no? La edificación del cuerpo de Cristo, la perfección de los santos por la obra del ministerio, los 5 ministerios no nos hemos ido de ahí. Seguimos ahí, ¿sí? Sigo pues. Por tanto, apóstoles y profetas tuvieron la participación más importante en la edificación y perfección del cuerpo de Cristo, la cual consiste en echar el fundamento donde se construirá o donde se construyó la iglesia. Así pues, decir que cuando enfatizamos a los pastores y diáconos
Estamos olvidando, obviando y desvalorizando el resto de los ministerios. Es un despropósito, es un muñeco de paja, no estamos diciendo en absoluto para nada eso, ya que decimos todo lo contrario, que la participación de los apóstoles y los profetas fue indispensable y de vital importancia, ya que los ministerios que le siguen edifican encima de lo que ellos edificaron. Amén. Amén. Amén, amén. Por tanto, no es que se ignore, sino que sin ellos no hay fundamento. Porque ellos fueron los depositarios de la revelación especial que a su vez transmitieron al pueblo que tenemos hoy escrita aquí. Sí, Señor. Y bajo este fundamento, el resto de ministerios empieza a edificar y perfecciona y sigue perfeccionando la Iglesia. ¿Han entendido esto? Amén. 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 Pero les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántas veces se debe echar un fundamento cuando uno construye una casa, un edificio, una estructura? ¿Cuántas veces se echa el fundamento? ¿Cuántas? Una vez. Igual tarda un mes, igual tarda un año, pero se echa una vez. Amén. Y es lo primero que se hace. Sí, Señor. Se construye primero hacia abajo. Sí, Señor. Sí, Señor. No se edifica hacia arriba, sino hacia abajo. Así Y cuando se construye hacia abajo, cuando hay unos buenos cimientos, hay una estructura sólida, Sí, Señor. totalmente. Por tanto, evidentemente solo se echan una vez los fundamentos, y no más. Es por eso que la labor de los apóstoles y profetas concluyó, repito, concluyó una vez finalizada su labor de echar el fundamento. Lo que los hace hoy no operativos por cuanto ya hicieron su función. Amén. No que no tengan importancia, no que no se tengan en cuenta, acabamos de hablarlo, sino que su función ya fue realizada. Amén. Ya echaron ese fundamento y no lo tienen que continuar echando. Así pues, bajo la luz de estas verdades, concluimos esto diciendo que tanto apóstoles como profetas están totalmente incluidos en la labor de edificación del cuerpo de Cristo que expresa Efesios capítulo 4, pero que su labor llegó a su fin una vez terminaron la función por la cual fueron encomendados. Amén. Pero sigamos sumando algunas cosas más a esta verdad en cuanto a la operatividad de estos ministerios. ¿Llevamos mucho rato? No. Venga, seguimos un poco más. Sigamos un poco más en cuanto a la operatividad de estos ministerios. Piensen esto. Piensen esto. Si tanto apóstoles como profetas son los dos recipientes de la revelación especial o específica de Dios, y hoy en día siguen en su plena función, nos encontramos con dos dificultades muy fuertes y muy evidentes. Repito, si los apóstoles y profetas, los cuales su función es ser receptores de la revelación especial de Dios, de la profecía que viene del cielo, y transmitir esa revelación especial al pueblo, y hoy en día, tanto apóstoles como profetas siguen operativos en ministerio dentro de la iglesia local, nos surgen dos dificultades insalvables. La primera es que aún estamos sin fundamento. ¿Sí? Esa es la primera. Si los apóstoles y profetas, receptores de la revelación divina, que echan el fundamento con esa revelación, siguen operativos, por tanto siguen ejerciendo su función de echar el fundamento, hoy por hoy aún seguimos sin fundamento, porque no terminó su función. Por tanto, todo lo que se edifica bajo un suelo movedizo porque no está terminado. Ya que los apóstoles y profetas siguen recibiendo la revelación de Dios y echando ese fundamento el cual necesitamos para construir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso es una auténtica locura. Hablen con los que entienden de todo esto, yo no entiendo. Serán los arquitectos, ingenieros, o no sé quién más, no sé cómo se llaman, estos que hacen los planos. Es como si estos señores que entienden de todas estas cosas cogieran y dijeran, bueno, comenzar a edificar y mientras nosotros continuamos con nuestra labor. Y les dieran a edificar el intempo bajo un suelo
inacabado, bajo un suelo no supervisado, bajo un suelo que puede ceder. Sería una locura y una negligencia que irían todos a la cárcel si pasara algo, porque estarían diciendo y dando permisos de construcción bajo un suelo que aún no se ha solidificado, un suelo no comprobado, un fundamento no echado. Por tanto, si los apóstoles y los profetas hoy seguirían, nosotros tendríamos que estar de brazos cruzados y eso sería lo más prudente. Porque así no estaríamos edificando sobre algo que no tiene fundamento cuando ellos son el fundamento. No ellos, sino lo que ellos recibieron. Y por otro lado, esta locura interpretativa nos llevaría a otra desastrosa conclusión. Que la revelación de Dios no está aún del todo manifestada. Y por tanto no solo estamos sin el total de su voluntad y con una escritura incompleta, sino que estamos a merced de que aparezcan más apóstoles y profetas a decirnos cuál es la nueva revelación de Dios y que esté al mismo nivel de inspiración que la propia escritura. ¿Sí o no? Si un profeta y un apóstol tiene el cargo y la labor de ser receptor de la revelación divina y revelar al pueblo la voluntad de Dios, y esto no ha terminado y sigue operativo, por tanto hoy hay profetas y apóstoles que están siendo receptores de la revelación divina y están diciendo al pueblo cosas que aquí aún no están escritas. Y si viene un profeta, hoy por aquí soy profeta del Señor, el Señor me ha dicho esto, ¿cómo decimos que no, si aún hay apóstoles y profetas? ¿Quién sabe qué es verdad, qué es mentira? Estamos expuestos a lo que nos digan y a estas nuevas revelaciones. Y esto existe, mis hermanos. Es el juego perverso y tenebroso y falso de todos estos movimientos de las iglesias del reino. Amén. Este es su juego. Es su gancho. Es su fuerza. Yo soy apóstol y tengo la nueva revelación para ti. No te bastas por ti solo, me necesitas a mí, pero no como una figura pastoral de liderazgo, sino porque aquí no está todo. ¿Saben lo que dicen ellos? Y esto lo digo con propiedad porque se lo he escuchado desde su boca. Dicen, aquellos que atienden a la Escritura hacen bien obviamente y tendrán lo que Dios dijo y la voluntad que Dios quería. Pero aquellos que atienden a lo que nosotros hoy hablamos, entenderán lo que Dios quiere hoy. Y lo que Dios querrá en un futuro. Por tanto, ¿qué están diciendo? Que la Escritura es un libro que quedó obsoleto y ellos, aunque lo dicen que es bueno y predican de ella, traen al pueblo la nueva revelación. Y por eso lo llevan por cualquier sitio donde quieren y le sacan el dinero y dicen barbaridades y sus iglesias son circos. Amén. Porque como todo vale, se escuchó decir de alguno de ellos que, hablando como que muy súper espiritual, mi Dios no se encierra en 66 libros. Se ve fuerte, se ve increíble. ¿O no? Mi Dios no se encierra en 66 libros, soy un fiera. Obviamente que Dios es más grande que su revelación. Es obvio. ¿Cómo va a ser la revelación más grande que el que lo reveló? Amén. Dios es más que lo que está escrito. Amén. Es tan sumamente grande Dios que no tenemos posibilidad de describirlo. Nosotros conocemos una milésima parte y esto ni llega a asomarse respecto a lo que Dios es. Ni 1000 años estudiando las Escrituras nos acercarían a lo más mínimo, a la inmensidad del Omnipotente. Amén. Pero aún así, aunque sepamos que Dios es infinito y no lo podemos ni siquiera pensar, nosotros sí que estamos sujetos a esos 66 libros que nos reveló. Amén. Y no podemos salirnos ni un ápice de esto, porque es lo que Dios ha dictaminado y determinado. Por tanto, esta afirmación es absurda. Mi Dios es más grande que los 66 libros. Claro que sí, pero por eso mismo, como es más grande que los 66 libros, sujétate a lo que dijo que te sujetes. Y no pienses más de lo que está escrito. Amén.
Por tanto, mis hermanos, afirmar la operatividad de estos ministerios como fueron diseñados en su origen, es decir, lo mismo que recién hemos mencionado, y la revelación seguiría vigente, que la revelación sigue vigente y que tiene que ser transmitida a estos hombres y el pueblo aún sigue ignorante de todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es imposible, mis hermanos, que esto sea así. Por otro lado, sabemos que de una manera irrefutable, ¿están de acuerdo con lo que he dicho? Amén. ¿Sí, no? Amén. Es que lo veo tan obvio que veo necesario continuar con esa idea en ese punto, porque es que es tan imposible que un profeta tal cual y un apóstol tal cual se diseñó para que ejerciera esa función siga en pleno uso de sus facultades operativo en la actualidad, que creo que es innecesario continuar en este punto. Amén, amén. Pero seguimos. Por otro lado, sabemos de una manera irrefutable que los apóstoles en su significado más amplio, y esto lo dice la palabra, más amplio y total, o sea, apóstoles del Cordero, eran precisamente eso, apóstoles que el Cordero eligió, y ninguno más. Eran esos, ninguno más. Es más, sabemos que tras la muerte de Judas, los apóstoles hicieron por reemplazarlo, ¿sí? A Judas, moría Judas, lo reemplazan. Esto es significativo, ya que podrían haberse quedado con 11. Tanta urgencia con uno más. Podrían haberse quedado con 11. Pero esto nos resalta que quizá ese número 12 era un número específico que el Señor dictaminó. De ahí a que a la ausencia de Judas intentaran buscar su sustituto, o uno que lo reemplazara en esa posición para volver a completar el número 12. Y así Cristo lo establece. ¿Qué es lo que hicieron? Reemplazaron a Judas ¿por quién? Por Matías. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Se dejaron a merced de sus ideas o de su inventiva? ¿O verdaderamente tomaron criterios bíblicos aprendidos ya previamente por el Señor, etcétera, etcétera? Leemos en Hechos capítulo 1, 21, 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el fin en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Podemos ver claramente con la elección, que la elección no fue hecha al azar, sino que se buscó entre ellos hombres que cumplieran ciertos requisitos súper específicos. Unos requisitos muy, muy específicos. ¿Qué requisitos? Que hubiera estado con ellos desde el momento del bautismo, o sea, entendemos por el bautismo que recibió Jesús por Juan, hasta el momento de su ascensión. Entre todo esto, acompañarlos durante todo el tiempo para concluir en ser testigos de su resurrección juntamente con el resto de los apóstoles. Estos eran los requisitos. Estar con Cristo siempre, en todos los aspectos de su vida, en todo el tiempo que ejerció su ministerio. Entre toda la multitud, y esto es relevante, y lo digo para que piensen. Estaba bien, ¿verdad? Amén. Lo digo para que piensen. Es relevante, porque entre toda la multitud que estuvo con Cristo, no echaron suerte sobre 200. Echaron suerte sobre 2. Amén. Sobre José llamado Barrabás o Bernabás, ¿cómo es? Ese José. Barsabás. ¿Cuál era su Barsabás. Barsabás, eso es, Barsabás. Y sobre Matías, Amén. 2. ¿Qué te dice que solo echaron suerte sobre 2? Que no había nadie entre toda la multitud en los tiempos de Jesús que tuviera los requisitos que se exigía para formar parte y adherirse a estos 12. Amén. Igual uno sí que estuvo en el bautismo, pero no durante. Igual uno fue testigo de la resurrección, pero no estuvo desde el principio. Igual uno estuvo al principio y al final, pero no en el medio. Y entre todos, solo pudieron distinguir a 2. Mira, solo está y este que sea como nosotros. Que ha estado todo el tiempo como hemos estado cada uno de nosotros. Amén. Es increíble.
Por tanto, la elección y posible adhesión al apostolado ni siquiera en aquel tiempo era fácil, ya que no todos cumplían con dichos requisitos. Y ahora me quieren decir los apóstoles de hoy que se levanta uno y dice que le ha visitado el Señor y que es un apóstol. Si en los tiempos de Jesús tantos que vivieron con Él no estaban calificados para poder serlo. Es curiosa esta situación de Judas y de sustitución, ya que es la única evidencia de una sustitución de un apóstol. ¿Se han dado cuenta de esto? No vemos en ningún otro caso de la Biblia que hagan otro llamamiento y echen suerte sobre otras personas. Amén. Y no porque no murieran por el camino. ¿Por qué no sustituyeron a Jacobo muerto a espada? ¿Por qué no dijeron, tenemos que reemplazar a Jacobo que ha muerto porque somos 11? ¿Por qué no lo sustituyeron? Porque era insustituible. Aleluya. Porque mientras que Judas era un usurpador que estaba ahí elegido, pero estaba diseñado para algo en específico, no contaba con los 12. Amén. Sin en cambio, Jacobo sí que era parte de los 12 y este era insustituible. Amén. Porque no hay ninguna sustitución de los apóstoles. Fueron, murieron y nunca más. Amén. Amén. Señor. Apóstoles del Cordero, mis hermanos. O si no, que se lo digan a Juan, cuando escribió en Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más. Son esos. Son insustituibles. Judas era sustituible. Jacobo no. Amén. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Apóstol Pablo, este apóstol que él mismo se considera abortivo, no merecedor del apostolado, un apóstol aparte para los gentiles, algo que no tiene ningún tipo es una dimensión completamente elevada, que tuvo que defender su apostolado, porque en el tiempo que Cristo escogía, él perseguía. Y en el tiempo que Cristo se edificaba su iglesia con sus apóstoles, él era detractor absoluto de ese movimiento. Sin embargo, Jesucristo le salió al encuentro y tuvo una instrucción tan cercana con Cristo glorificado que se asemejó al tiempo que los apóstoles pasaron con Cristo. Cumpliendo los requisitos, siendo testigo de su resurrección y viniendo a formar parte de forma abortiva, que esto significa de forma exclusiva, fuera de tiempo, extraordinaria, parte de los apóstoles. Por tanto, el número de los apóstoles no solo era limitado, sino exclusivo e irrepetible, y tuvieron una función específica, que desarrollaron, hicieron y cumplieron con santidad, prontitud, y que gracias a eso tenemos hoy un fundamento maravilloso. Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos? 50. Hasta las 12. Lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Porque son más cosas relacionadas con este mismo punto de los apóstoles, algunas objeciones y demás, pero lo dejamos aquí y continuamos la semana que viene, si les parece, que es demasiada información, ¿les parece? Inclinen su cabeza, vamos a orar ya. Amén.